Una persona que esté leyendo desde Siberia se siente identificada, por más que no conozca Corrientes, es decir, escapa un poquito del regionalismo pintoresquista que siempre busca describir las mismas cosas de Corrientes, las cuestiones así paisajísticas, folclóricas, y quedar reducido a eso, porque una persona de Siberia no entendería nada de eso. En cambio, hay problemas que son universales, que se pueden describir desde Corrientes, y sin embargo cualquier persona en Japón, en Indochina, en donde ustedes prefieran, no sé por qué estoy hablando tanto de Oriente, bueno, que no conozco. Entonces te va a lanzar el primer tema y vamos a hacer una ronda, cada uno va a ir leyendo un texto más o menos alusivo a ese tema. Bueno, tampoco es porque vamos a rendir un examen final, no es tampoco ser tan estricto, ¿no es cierto? Bueno, más o menos, qué sé yo. Bueno, vamos a presentar, él es José Gabriel Massaro, supongo que pariente del doctor Massaro. Sí, es sobrino. El sobrino, el doctor Massaro me tomó a mí el examen de psiquiatría. Yo me senté y dije, me va a moler a palos. Aunque yo sabía el texto, no soy psiquiatra, no. Me senté y me dijo, ¿de quién es ese cuadro que está a mis espaldas? Que me parece, será obviamente una reproducción, me parece que es de Picasso. Bien, ¿y por qué es de Picasso? Terminamos hablando de Picasso y después me hizo 2 o 3 preguntas sobre esquizofrenia, vaya, tiene un 10. Yo por supuesto rajé, a los 2 minutos estaba a 10 kilómetros, como menos no se arrepintiera. Así fue el examen de psiquiatría, pero no se equivocó. Después aprendí psiquiatría. Ella es Karen Kurimán, Gómez Kurimán. Ella es psicóloga. Bueno, yo no tengo introducción como José. Mi suerte salió bien en el examen, Sí. Bueno, soy psicóloga, también de formación psicoanalítica, bailarina, dula y también escritora, entre otras cositas. Muy bien, ahora mi cuarto presente. Hola, buenas noches, soy Luis Polo, soy psiquiatra, psicoanalista y además soy amigo de todos ustedes, inclusive de los que no son mis amigos, porque están acá presentes, así que yo les agradezco especialmente. Y no le digas, José. Bueno, buenas noches, gracias por venir. La verdad que es un placer compartir el panel con estos escritores y escritoras, ¿sí? Así que vamos a tratar de dar respuesta a la consigna. No sé por dónde empezamos, doctor. Vamos a empezar. Sí. Vamos a empezar entonces con el tópico 1, amor, sexo, odio. Quiero advertir que lo que yo voy... ¿Cómo? Sí, un párrafo cada uno de ese que tenga alguna alusión. Quiero aclarar que lo que yo voy a leer es pornográfico. Están en tiempo de retirarse, de irse. En fin, quien avisa no traiciona. ¿Empezamos así? Sí, perfecto. Bueno, un cuento cortito. Amor, odio, sexo. Un poquito de sexo, pero amor. De rosas y de costras. Esa mañana, a poco de despertarse y percibir los primeros indicios, el doctor Ezequiel Ismael Ruiz dictaminó con profesional certeza que fue víctima del agente patógeno que intentó esquivar con todas sus fuerzas durante años. Los síntomas extraordinarios eran patognomónicos de la afección. Cada movimiento de su cuerpo, cada pensamiento y emoción exponían la presencia del virus en sus tejidos todos. Lo asaltaban imágenes delirantes del organismo, navegando desde los capilares más minúsculos hasta el centro palpitante de su pecho. Se sonrojaban sus mejillas sin poder evitarlo, y una necesidad perversa de creerse especial comenzó a acechar su mente. No hay dudas, confirmó el infectólogo, tratando de mantener la objetividad. He contraído este terrible padecimiento. Y mientras se afeitaba, las manos de Ruiz iniciaron un temblor visceral al verse reflejada su humanidad ante la navaja, como un presagio de sus rodillas cediendo finalmente al colapso.
Nada más restaba por decir o hacer. Era uno más que caía bajo aquel sufrimiento. Así que esto es lo que se siente, pensó, en una mezcla de asombro y terror. En un chispazo de nostalgia, el doctor quiso recordar lo que todo doliente anhela, algún momento previo a la inoculación, un instante en el que se encontraba libre de las cadenas de la agonía, lejos del yugo de esa mortal enfermedad. Un tiempo cercano y a la vez distante, cuando aún no se había enamorado. Gracias. Fragmento de una novela que se llama Hipotenusa. Esto sucede en Nápoles. El pasillo estaba oscuro y yo me encontraba en ese estado de felicidad flotante que precede a las fechorías sexuales. Algo adentro me hacía cosquillas imaginando escenas imposibles, torbellino de flashes en el que se iban mezclando las voces del deseo con la animalidad más oscura que aflora con la sexualidad. El sexo es la única oportunidad que tenemos para nuestro descenso al infierno personal. Quizás no iría a pasar nada, quizás solo eran simples fantasías mías, pero no las inventé yo. Vinieron agregadas a la propuesta de los dos muchachos la noche anterior. Bajé al lobby del hotel y compré un espumante. Los tres sabíamos que los vinos no eran lo mejor que tenía Italia, pero los espumantes salvaban la plata. Volví al tercer piso y di 3 tímidos golpes en la puerta 315. Se entreabrió y detrás estaba Branco, que solo asomó el rostro. Buenas noches. Pasaba por acá y pensé devolverles la atención de anoche. Saludé señalando la botella de espumante. Sí, ya volver 1 minuto, dijo como disculpándose en su medio español. Tardó unos segundos y volvió a abrir la puerta. Me hizo señal de pasar y pude ver que estaba casi desnudo, con una toalla que solo le cubría la pelvis, pero cuando iba a entregarle la botella, súbitamente me empujó contra la puerta y me besó en la boca. Miren quién está aquí, escuché la voz de Glauco, que seguramente venía de la alcoba, porque al entrar en la pequeña antesala yo no lo había visto. ¿Vamos a brindar por este encuentro, muchachos?, dije. Sí, por supuesto vamos a brindar, dijo Glauco, apropiándose de la botella mientras Branco seguía acariciándome el hombro. Me sentí incómodo. Sabía que se organizaban tríos y grupos, pero todo era teoría. Nunca había participado de ninguno ni me habían invitado. Como desconocía el protocolo, me limitaba a dejarme estar sin tomar iniciativa en nada hasta ver de qué se trataba. Glauco rápidamente se dio cuenta y mientras servía el espumante fue declarando: como te habrás dado cuenta, Branco y yo somos pareja, pero siempre nos gusta tener un tercero activo. ¿Sabes lo que es activo? Sí, dije sin saber dónde mirar. Sentí que me estaba poniendo rojo, no de vergüenza sino de incomodidad. Como era una espina hundida muy adentro, decidí arrancármela. Comprendo eso, pero pregunto, ¿por qué no buscaron a alguien de su edad? Hay varios chicos que son huéspedes del hotel, muchachos de su edad. Branco no quiere chicos y a mí me da igual, no me interesa la edad de la gente sino otras cosas. Bueno, esa era toda mi duda, dije. ¿Te molesta tu edad? Bueno, no, es decir, sí. No quiero parecer el lobo atacando a 2 inocentes corderitos. Ni somos corderitos ni somos inocentes, Ale. Somos mayores de edad, hábiles y todo eso, etcétera, etcétera. Pero nuestras noches empiezan a necesitar emociones más fuertes, o el amor se irá por esa ventana un buen día. ¿Y yo soy esa emoción? Sí, desde que llegaste ese día te pusimos el ojo, los dos. Esto no sucedió, ¿no? Comparto un cuento breve, El Flaco. De los hombres que conocí, recuerdo en detalle al Flaco, el guitarrista de Let It Be. Nunca supe si estuve enamorada de él, aunque me encantaban sus manos, su voz, los susurros al oído, sus besos que me encendían. Sin embargo, odiaba el momento de ir a la habitación y que él se quitara el único par de zapatillas amalgamadas a sus pies. Es que el Flaco tenía muy mal olor, lo invadía todo, se metía en cada endija de mi departamento. Antes de tener sexo salíamos varias veces. Yo esperaba que él
no se diera cuenta de que para estar conmigo tenía que lavarse los pies. Hasta que una noche la pasión se impuso sobre la dientes. Nos besamos, nos acariciamos, me dejé llevar. Cuando acabamos, encendí un saumerio de sándalo para disimular y volví a la cama. Le dije que al otro día venía mi hermana bien temprano, que se tenía que ir. Cuando salió, cambié las sábanas y rocié todo con misofor. La segunda vez fue peor. El mal olor estuvo presente durante todo el acto sexual. Yo quería concentrarme, pero pensaba en sus pies mugrientos. Estaba pendiente que ni siquiera me rozaran. «Flaco, lavate las patas», me dijo una noche, envalentonada por los 2 tintos que nos habíamos tomado en el barcito de Rodrigo. No estaba dispuesta a limitar mi placer por su fetidez. «Ahí tenés lavandina», le dije, y le señalé el lavadero. Él era tan bueno que accedió sin chistar. Se encerró en el baño mientras silbaba «All you need is stop». Yo escuchaba el cepillo ir y venir por las plantas de sus pies. Desde entonces nada fue lo mismo. El flaco empezó a venir con talco. Por donde caminaba dejaba manchas blancas y, como si eso fuera poco, cada vez que íbamos a meternos en la cama se iba al baño. Se demoraba tanto en lavarse que yo me quedaba dormida. Él estaba pendiente de los olores. Me traía de regalo velas aromáticas, palo santo, que encendía cada vez que entrábamos al departamento. Ya no me besaba como antes. Me recorría entera con la nariz. No le gusté más. Una noche el flaco dijo que tenía un show, otra noche que tenía que levantarse bien temprano. Al final, una tarde, apareció con zapatillas nuevas. Entonces supe que lo nuestro había terminado. Durante mucho tiempo lo extrañé. Su recuerdo llegaba en alguna canción de los Beatles, en el palo santo que solía encender. Aparecía en alguna mancha de talco que yo no podía distinguir si era de él o si era mía. Meses después me crucé con el flaco. Iba con sus zapatillas y novia nuevas. Todavía recuerdo cómo me quedé sin aire y me temblaron las rodillas. Era bonita ella, llevaba un perfume de Mary Kay. Lo saludé con una sonrisa impostada. Ellos levantaron la mano. Mientras se alejaban, un olor nauseabundo se levantó del piso. Me miré los pies. Yo estaba en hojotas y con medias, el mismo par de medias desde hacía una semana. Bueno, este es un párrafo, digamos, un extracto nomás de un cuento que se llama Yo Juliana, yo Agustina. La separación con Juliana fue por puro desacuerdo. Vivíamos en un mutuo rechazo y aún así, un buen día nos pusimos de acuerdo y dimos por fin a nuestra relación. Yo lo hice por varios motivos, pero finalmente algo que puede parecer banal, aunque no lo es, terminó por decidirme. No soportaba su voz. No aguantaba más oír su timbre y sus variadas inflexiones. Las agudas eran finos esquiletes y las graves ampulosos martillazos que penetraban sin más en mi cerebro. Tampoco toleraba su monolítica mirada, de un insondable desprecio a lo que hay que sumar sus incansables reclamos. Ese era mi diario camino de brasas calientes al que eran sometidos mis 5 sentidos y que afectaba más allá, a lo más íntimo, mi yo. A Juliana no le molestaban ni mi voz, que yo juzgaba seca y cortante, ni mi mirada, siempre esquiva, ni mis opiniones. Por cada reproche recibido, yo lanzaba una frase que ya había dicho 1000 veces. Ella se separó de mí por lo que yo hacía, o mejor dicho, por lo que, según ella, yo dejaba de hacer. O sea, no cumplir con lo que le había prometido en un par de noches de borrachera de amor, sucedidas, habría que decir, acaecidas, allá lejos y hace tiempo. Noches en las que mi cabecita loca, inspirada sobre todo en las lecturas que había hecho, y que eran conversación de aquellas noches, y edulcoradas con buena música y rico champán, mi cabeza dijo algo acorde a ese momento. Y que, en resumidas cuentas, hablaba de la felicidad de estar a su lado y que aquello tenía que ser para siempre, una eternidad con causa, pero sin condiciones por mi parte. ¿Qué otra cosa podía decir? Si no lo hubiera dicho, me hubiera sentido muy mal, y ella a su vez estaba esperando que en algún momento yo lo dijera. Había firmado un talonario completo de pagarés en blanco
en donde me comprometía a hacerla feliz para siempre. Yo suponía que, más allá de la percepción de su voz, de su mirada, de sus reproches, estaría mi antiguo yo, el que tenía antes de conocerla. Pero ese más allá era algo de un tiempo futuro, porque durante el periodo que nos llevó a concretar la separación, vivir ajeno a las disputas era imposible. Imaginaba que ese yo original sería mínimo, arcaico, ya que desde que empecé a salir con Juliana, mi yo fue otro, un yo producto de una matemática operación que no tengo ningún empacho en llamarlo el yo Juliana. ¿Cómo nació mi yo Juliana? Lo nuestro fue un amor a primera vista. No falto a la verdad si digo que Juliana me cambió la vida. Sería injusto. De ser una joven promesa, un arquitecto freelance, me transformé en un adulto comprometido. Juliana estaba en esto y estaba en aquello. Vivía por y para ella en pos de su felicidad, la que se transformaba en la felicidad de la pareja. El objetivo estaba muy bien. El método instaurado tan desigual, no, era tan muy desigual. Pero existe otro método para el amor. Bueno, acá, dejo acá. Procesos que están absolutamente ligados, están mancomunados, van uno de mano de otro, de mano del otro. Vamos a pasar a José, que nos cuente algo. Bueno, microcuento. Psicoterapia. Todos mis pacientes tienen su historia. Sin embargo, hay una que es bastante particular. Viene de noche, en algunas oportunidades por las siestas, pero generalmente de noche. Habla poco. Su forma de ser se caracteriza por un gran hermetismo, aunque con el tiempo logramos un vínculo muy fuerte, a veces con las miradas alcanzadas. La atiendo hace muchos años, tantos que ya perdí la cuenta. Desde el principio, el motivo de consulta fue sencillo de determinar. La mujer era un alma atormentada. Entre llantos y reclamos, me habla hoy de una existencia remota donde cometió los más cruentos actos, acciones terribles que no le permitían el sueño, fechorías repudiables, según ella, que la ataban a este plano y que por eso no podía descansar en paz. No obstante, un tema recurrente la acechaba aún con mayor tenacidad. Me jura por sus hijos muertos y hasta por su propia identidad que no es ella la que está desprovista de la vida. Me repite desde la noche en la que me aparecí por primera vez que yo soy el que no está, que por sus crímenes cometidos yo soy su castigo, su maldición, que yo soy su tormento al fin y al cabo en forma de fantasma. Gracias. Bueno, voy a seguir con un fragmento de una obra de teatro que se llama Barcos hundidos en la Guerra Civil Española. Más o menos tengo que ponerlo en contexto, si no, no se va a comprender esto. Son dos hermanas españolas catalanas que vinieron después de la Guerra Civil siendo niñas. Ahora ellas son, esto sucede el 24, la obra sucede el 24 de marzo de 1976. Ellas a su vez hacen una obra, están haciendo una obra de teatro de varieté, las dos hermanas y una criada que se llama Ramona, tucumana, que ellas tienen. Olimpia, una de las hermanas, ¿cómo que un país partido en dos? Nuncia, la otra hermana. Acá a la derecha estaban los triunfantes franquistas nacionalistas y acá a la izquierda, levantando la mano, estaba la República Socialista vencida en nuestra España. Ramona dice, me quedará bien la brillantina azul en los párpados porque ya se están preparando para actuar mientras conversan, ¿no? Olimpia le dice, sí, ponte mucha, el azul hace soñar. Ramona, de chiquita ilusionaba hacer esto. Nuncia le pregunta, ¿qué? Ramona, artista, ser una artista, gracias. Nuncia dice, un pueblo partido en dos, de un lado los republicanos derrotados, del otro lado los franquistas triunfantes, todos armados. La guerra se fue, pero dejó fusiles y balas en cada casa. Olimpia,
¿se puede hablar de esto? Juro que me incomoda, me siento atrapada en ese pueblo lejano. Nuncia, ah no mujer, ahora que se abrieron las puertas del infierno, saldrán todos los demonios del pasado de una vez. Tú los convocaste, tú te verás con ellos. Se escuchan los aplausos porque terminó el otro número que estaba y ahora entra la tucumana a hacer su rol de china criolla cantando una copla. Eso es lo que representa lo de la memoria. Bien allá venga la copla que baja de la montaña, como lluvia de verano que al pobre y el rico baña. Un hombre pasa y su sombra lo persigue sin aviso. Así nos pasa la vida, caminando despacito. Nos pasa quién sabe dónde, nos pasa quién sabe qué, y así perdemos la vida al derecho y al revés. Tuve un novio y se me fue en una tarde de invierno. Lo busqué llorando a mares, si te he visto no me acuerdo. Amor que te fuiste lejos, me dejaste sin recuerdo. Yo solo quiero olvidarte y hasta olvidando me acuerdo. Amor que te me perdiste, te busqué en los cuatro vientos, le pregunté al corazón y no sabe lo que siento. Esa es la pena del pobre, saber que no sabe nada, saber que todo se olvida y la alegría se acaba. El patrón me dijo un día, el trabajo es bendición, y si esto fuera así, Dios es socio del patrón. Bueno, comparto un texto breve, inédito, se llama No está terminado. Todavía no está terminado, aunque eso parezca, señora. Están los azulejos, la mampostería y los grifos en su lugar, pero el agua no corre. Esto es una primera parte nomás. La ducha todavía no anda, doñita. Yo sé que los gurises juegan en el monte como soldados y que necesitan darse un buen baño. Pero ¿sabe qué, doñita? Ojalá nunca les toque ser soldados de verdad, de estar lejos de casa, de dormir con frío, allá y té, lejos, donde el diablo perdió el poncho. ¿Sabe lo bien que me habría venido un poncho en ese sitio? Ustedes tienen valentía, hey, nos decía el capitán. Hambre teníamos. Con suerte tirábamos con un plato de fideos todo el día. Que era una lucha de ideales, nos dijeron. Que era nuestra soberanía, nuestra libertad, remarcaban. Imagínense, nosotros nos creíamos Martín Carabajal, ¿qué más da? Niños éramos. Perdón, doñita, que se me mezclan los recuerdos. Rico de más hubiera sido una ducha caliente en esos días, pero como le dije, el arreglo no está terminado. Mañana venimos con el Arce, el plomero, mi compañero de pelotón. Disculpe, doñita, es que me pongo medio maricón todavía, ¿vio? Para mañana acabamos el trabajo. Disculpe usted. De Karen, ¿verdad? Muy mal lugar. Bueno, este cuento es en homenaje al cine, a una película italiana que yo creo que casi todos los presentes lo han visto. Se llama Caro Niño. Bafangulo. Esas eran desde hace unos meses las palabras con las que Amanda daba por finalizada la comida familiar de los sábados. Los hijos agachaban la cabeza, empujaban a sus cónyuges y salían presurosos hacia la vereda. Amanda pegaba un puertazo y se iba a su cama. Los hijos, preocupados, armaban un improvisado conciliábulo en la vereda. No va a salir de su pieza hasta quién sabe cuándo. Está cada día peor. Ahora se le da por llamarlo Jacinto a papá. ¿De dónde habrá sacado ese Jacinto? Y a mí me dice Hétore. Y a mí también. Y a nosotras Liseta. Sigámosle la corriente. ¿Desde cuándo hablan italiano? Si nunca terminó la primaria. La joda es que otra vez nos vamos con las manos vacías. Y sí, peinamos toda la casa, pero nada. Sí, pero a mí no me dejó entrar en su habitación. Por algo será. Tenemos que hacer otra cosa. Bueno, pensemos durante la semana, nos vemos el próximo sábado. Tenían razón. Amanda se encerraba en su habitación y no salía más que para ir a la cocina y al baño. Se la pasaba acostada, comiendo alfajores y conitos de dulce de leche, mientras miraba viejas películas en una videocasetera VHS. Se le había dado por mirar una y otra vez las comedias italianas que había visto en el cine con su marido cuando eran novios. El único día en que dejaba entrar a la prole eran los sábados. Los hijos eran 5, 2 varones y 3 mujeres, quienes a su vez tenían un montón de hijos.
En total eran 25 comensales. Ese día también se sumaba Francisca, quien era la que cocinaba para todo ese ambiente o regimiento familiar. Las hijas, con la excusa de que no había empleada doméstica, pasaban el trapo a los muebles y la paz a los pisos. Lo hacían minuciosamente. Todo quedaba impecable. Los hijos palpaban y ocultaban las paredes y los pisos. Buscaban un sonido diferente que indicara un hueco disimuladamente oculto. También se trepaban al techo y levantaban las tejas, una por una, tras un arreglo reciente o antiguo. Como fuera que lo hicieron, el dinero no aparecía. Amanda había cambiado desde que quedó viuda hace 1 año y medio atrás, cuando Cacho, su esposo, murió electrocutado. Quedó pegado al cable tratando de arreglar la bajada de la conexión eléctrica del pensionado, que era propiedad del matrimonio. A pesar de que el cuerpo estaba totalmente chamuscado, Amanda quiso velarlo a cajón abierto. Sus hijos asumieron esta alocada decisión como parte del shock por la inesperada y terrible muerte de Cacho. Amanda veló al muerto sin moverse de su lado, y salvo sus hijos, ningún pariente, ni amigo, ni el más chismoso de los vecinos se animó a acercarse al cajón. No solo porque la cara de Cacho era una hueca horrenda que los funerareros no habían podido maquillar decentemente, sino por el enorme olor a carne quemada que despedía el cuerpo. Bueno, después sigue. Muy bien, yo creo que tendríamos que sentarte a una tradición y el año que viene otra vez los 4 nos encontramos otra vez en esta mesa hablando de todas estas chanchadas. Vamos a dejarlo como una tradición ya para la feria del libro, ¿no? Supongo que los 4 van a estar el año que viene acá en Corrientes, ¿no? Yo vendré. El tercero de los tópicos es sueño y vigilia. También, como memoria y olvido, son 2 cosas que son complementarias y que nos suceden a todos y a todas, todos los días. Vamos a darle a José. Bueno, estaba pensando recién qué suerte que pagué la factura de Movistar, porque no lo había impreso al cuento, pero lo puedo leer ahora del teléfono. Bien, sueño o vigilia. Cortito también como los otros. Este se llama La Playa. Acostado, acariciaba la arena caliente, dejándola escabullirse entre sus dedos. Y sobre los hombros, un cielo cerúleo y despejado se abría al igual que un mar invertido, pesado e inacabable, exquisito. Es un paraíso, dijo, mientras imaginaba unas hercúleas naves dominando con brío el oleaje del mundo. El sol, la cúspide de aquel océano imposible, reflejaba en su piel metálica la excitación de la noble lucha del pan y del circo. Son los campos elíseos, susurró. Y poco antes de pensar en su padre, en sus hijos, en sus dioses, en la mañana en que lo habían capturado para luchar hasta la muerte, sintió el justo filo separándole cada músculo de la nuca. Gracias. Aplaudí a alguno de mis compañeros. Pero bueno. Vamos con entonces, este es un fragmento de un libro que se llama Los sueños de la eternidad, que va ya por el tomo número 7. Promete el libro ser más largo que la eternidad, así que ya el tomo 1 se publicó con la edición de La Paz, que es mi editorial, pero ahora esto es de otro tomo. Sueños inmortales. Hay 2 enigmáticas ilusiones que perturban la paz de la visión humana, que son los espejos y las sombras. En los espejos tenemos la ilusión de vernos, pero es fantasiosa. Solamente vemos nuestro cuerpo. La mente, que es quien percibe en la conciencia, es invisible. Es quien ve y no se ve. La otra ilusión visual que tenemos es la sombra que proyectamos. Nuevamente es la anatomía quien se interpone entre la pared y la luz para dibujar ese ser negro sin relieve que se proyecta como sombra en el piso o la pared de la sala. Tanto una como otra son imágenes serviles, porque se limitan a copiar todos los movimientos y gestos físicos incansablemente. Hago una severa objeción dictada por una paciente solterona que me comentó que su sombra muchas veces no era servil. Hacía gestos impúdicos que la avergonzaban.
su sombra, no ella. Le pregunté si alguien más alcanzó a ver esos guiñoles pornográficos. Me aseguró que no, que siempre aparecían cuando ella estaba sola y no respondían a su voluntad, porque ella jamás admitiría esos movimientos soeces de brazos y piernas proyectando sus vergüenzas en la superficie de la alcoba. Como si yo lo necesitara, me juró que ignoraba el origen de estas desvergüenzas, ya que ella era una espía devota que jamás consentiría humillar a su cuerpo con esas brutalidades. Le pregunté si esto sucedía estando ella de pie o acostada, y me aseguró que siempre sucedía cuando se arrodillaba al pie de la cama para decir sus oraciones antes de dormir, que primero veía perfectamente su figura arrodillada, como los testigos de las apariciones de la Virgen, pero luego la sombra, por su cuenta, daba respingos y acrobacias con las piernas abiertas y los brazos haciéndolas cubres, aunque ella permaneciera de rodillas y con las manos juntas en oración. Como era una mujer inteligente, me aseguró que atribuírselo al diablo sería una cosa mojigata, y ella esperaba que yo la iluminara con la verdad acerca del origen de esta perversión visual. Yo únicamente pude asegurarle que Dios y la psiquiatría solamente inciden sobre las acciones. Mientras esta independencia de su sombra no perturbara a nadie más, ella quedaba exenta de toda multa moral. La tercera perturbación de la visión normal es la alucinación. Alucinar es percibir algo que no existe. El caso de la paciente que acabo de mencionar está dentro de la ilusión, que por definición es la percepción deformada de un objeto que existe. Ella, arrodillada ante su lecho, empezaba proyectando la sombra normal, que posteriormente y casi seguramente por obra del inconsciente, que es el as y comodín en la baraja de los psiquiatras, se deformaba en esos espectros sexuales prohibidos, como cuando dormimos y soñamos con un elefante. Resulta obvio que el paquidermo no está presente ni cerca. Es una invención de la mente a partir del recuerdo. Por eso el sueño es de mecanismo alucinatorio. Percibimos fenómenos y cosas que no están presentes en la realidad. Nos fastidia un elefante que no existe en el tiempo ni en el espacio. Nos fustiga un elefante irreal. Prosa poética se llama Curiyú. Parió una curiyú, hizo nido debajo de la cama y empolló. La piel áspera del reptil rozó su piel y se deshizo. Su vida parpadeó en un latigazo atemporal. Pestañeó un segundo. Cuidar la vida propia supo por herencia o por mandato. Cuidar una vida a otra le resultó errático. Algo se deshilachó entre ella y su cría. Esa existencia desprendida, arrastrada, sigilosa, buscó refugio en el monte. No la necesitaba. Se sintió inútil, se sintió vil, vacía. El pecho, el monte, la vida. La curiyú bebé avanzó en silencio. En 20 metros se hizo mujer. Vanidosa, encontró fuerza en el movimiento ondulante. Ella, puérpera, desabrida, en una aparente quietud, cerró sus piernas, abrió la boca, exhaló, se desvaneció, atropellada de noche y oscuridad. Bueno, el cuento que voy a leer una parte se llama Insomne Anónimo. Es increíble como todos escribimos sobre temas que son universales. Esto surgió y nos consultaron si habíamos escrito sobre esto. Evidentemente, lo que escribimos es universal, ¿no? Impresionante. Insomnio anónimo. Dormir es una muerte pasajera, sí, pero muerte al fin. No es para mí. Lo sabe todo el mundo, amigos, padres, vecinos, novios. También lo saben los CDs a los que recurro cuando ya nada queda por ver en la tele o para mirar en el celular. Y la heladera a la que yo recurro a cualquier hora para comer, tenga hambre o no la tenga. Pero sobre todo porque me quedo mirándola, como buscando inspiración en su mecanismo que a determinada temperatura se apaga, o sea, duerme. A lo largo de los años he tenido distintas actitudes con mi insomnio. Al principio lo tomé como algo pasajero, sin embargo,
el único pasajero fue mi trabajo. Me echaron por llegar tarde y por falta de concentración. Después lo tomé como una visita indeseable que llega más o menos a las 12 de la noche y se retira a las 6 a dormir. Y uno queda despabilado de bronca porque nos queda el departamento lleno de colillas, la heladera vacía y de whisky ni una gota. Y solo se puede dormir unas horas matinales que no sirven para nada. Más adelante me declaré insomne, que no es lo mismo que noctámbulo. El noctámbulo desea que llegue la noche, no tiene interés en dormir, le gusta transitar bares, boliches, o de última es capaz de disfrutar de la noche en su departamento. Los insomnes, en cambio, maldecimos la noche. Una vez asumido mi carácter de insomne, decidí curarme. Pasé por psicólogos, manos santas, yuyos, leche tibia a la medianoche, yoga, aspirinas, psiquiatras con pastillas para inducir el sueño y luego de las que pastillas para inducir el sueño y de las que matan caballos. No te matan, pero te dejan hecho un zombie. Neurólogo, otras pastillas, por una arritmia que me encontró y que entre otras cosas, como estar menos ansioso, me iban a producir sueño, pero mi disritmia era típica, impedía que eso sucediera. Mudanza a lo de mis viejos, el insomnio es contagioso. Por lo tanto, me echaron de vuelta a mi departamento. Cambiar de lugar en los muebles de acuerdo al Feng Shui. Colgué un rosario bendecido y hasta una ristra de ajo. En Google encontré dietas vegetarianas. Me la pasaba en el inodoro. Veganas. Me moría de hambre. Ayurveda. Venía con una filosofía de vida muy aburrida. Traje a vivir a mi novia. Fue una partida de defunción. A un gato. Voló porque dormía todo el día. Un perro abandonado. Amaba la vida callejera. Desesperado me guié por el tarot, estudié la Biblia, hice cursos de control mental, no sé qué más, de todo. Obtuve resultados positivos de 1 o 2 noches como máximo. Mi vida estaba en su habitual desorden cuando recibo un email que decía: nosotros podemos hacer que usted duerma. Los insomnes anónimos. Me causó mucha gracia la broma, pero mis amigos y mis padres y mi ex, todos juraron que no habían tenido nada que ver con el mensaje. Olvidé el asunto hasta que recibí el segundo correo. Ahora me explicaban el método. Cada 3 días iba a recibir una orden para realizar una tarea muy precisa y especial. Di mi aprobación sin querer averiguar cómo sabían de mi sufrimiento. Y ya no comenté a nadie el asunto por temor a pasar vergüenza y esperé el próximo mensaje dispuesto a probar suerte. Al fin llegó la primera orden. Tenía que ir a las 6 de la mañana a dar de comer a las palomas de la Plaza de Mayo. La tarea me pareció sencilla y tonta a la vez, pero al rato de estar en la plaza no sabía si tenía que alimentar solamente a algunas, como un acto simbólico, o a todas las palomas. Lo cierto es que me quedé hasta el mediodía para tener cierta certeza de que no había quedado ni una sola sin su alimento. A la tarde me entró una especie de terror al pensar que tal vez a esa hora aparecían palomas que no nacían de mañana, algo así como palomas exclusivamente vespertinas. Volví apresuradamente a la plaza y alimenté palomas vespertinas, las mismas de la mañana. Esa noche dormí poco, pero dormí. Al tercer día, con 2 noches de insomnio en mi lomo, me condenaron a echar 50 soles de otros tantos buzones. Se me ocurrió pedir en el correo central la ubicación de los buzones. Primero me tomaron por un terrorista, después por un desequilibrado y por último un maniático lindo. Pero me fui tal cual llegué. Encontrar 50 buzones no fue tarea fácil, pero con la misión cumplida nuevamente dormí. La segunda etapa, puntos suspensivos. Bueno, les había prometido que no se iban a aburrir. ¿Cómo vamos con el tiempo? Cuando uno entra en una obra de ficción, esto es algo que me enseñó don Augusto Roabasto, con quien tuve la suerte de formarme. Cuando uno abre un libro de ficción, ustedes vieron que tienen una tapa delantera y una tapa trasera, todos los libros, ¿sí? Para saber si es verdad o no lo que ocurrió, es absolutamente verdad lo que ocurrió entre la tapa delantera y la tapa trasera. Ahora, si ustedes quieren sacar al mundo real eso y decir, che, este Alejandro es un degenerado,
no es así, porque es ficción lo que se escribió. Tiene la vigencia de la verdad únicamente entre las tapas del libro. Sacarlo y después aplicarlo al autor o a alguien que conoció al autor o a un cierto personaje suele ser un error. Así que hay que tener en cuenta eso, que no es que seamos todos degenerados, ande buscando patas sucias, no es la verdad. Un poquito. Bueno, el último eje temático era Corrientes y el universo, ¿no? Bueno, para Corrientes y el universo, entonces José empieza. Bien, esto sucede en Corrientes. Proyecto Medusa. Corrientes, 12 de noviembre. Papá murió ayer. Es una pérdida inesperada y terrible. No he podido llorarlo. 3 de diciembre. Las investigaciones se han visto demoradas. No tengo suficiente espacio. Son muchas heladeras, muchas computadoras. 24 de enero. Renuncié a la empresa. No hay gloria sin compromiso. Mamá telefoneó hoy temprano. Profanaron la tumba de papá, le dijo. 18 de febrero. Los cálculos son exactos, pero el equilibrio químico no funciona. La carne inevitablemente se descompone, se pudre. 19 de marzo. Encontré el punto de equilibrio. La genética de una especie marina fue indispensable. Suero catalizado. 2 de abril. Mamá está rara, me acusa de cosas terribles. No hay más lugar para mis máquinas. ¿Qué le pasa, mamá? 7 de mayo, fracaso. Nuevamente, el efecto no prospera. 3 de junio, mezclé mi sangre con el preparado. Al inyectarlo en una rata, la duración fue extensa. 2 de julio, mi ADN es la clave. Hablé con mamá. Conversamos. Voy a ir a vivir con ella. 17 de agosto, papá volvió. Toleró el suero. No veo la hora de contárselo a mamá. 10 de septiembre. El efecto duró 3 días, solo 3 días. Necesito seguir experimentando. 13 de octubre, mamá murió ayer. Su rostro angelical mantuvo el cristalino semblante. No hay motivos para llorarlo. Gracias. Sí, cualquiera puede pensar que ese cristalino semblante es todo lo bueno que nos dejó una persona, ¿no? Aunque no sea algo físico, quiero decir, ¿no? Perfecto. Voy a leer un fragmentito de una obra de teatro que se llama Un incidente correntino. Se trata de un ingeniero que viene a Corrientes a revisar el tema de la distribución de las tierras en Corrientes, los latifundios y todas esas cuestiones, enviado por el Ministerio de Economía de la Nación. Se le descompone el auto justo en un paraje allá perdido por alguna de esas rutas que hay por la provincia, y el porteño baja todo fastidiado, enojado porque hacía calor, etcétera, etcétera, y recala en el rancho de una pareja de correntinos. Esto es lo que están diciendo antes de la llegada del porteño los Anselmo, que es el hombre, y Fabiana, que es la mujer de los dos correntinos, ¿no? Anselmo dice: mañana otra vez vamos a tener calor feroz, ama. Fabiana le dice: y bueno, este verano se vino bravo de más. Primero las inundaciones y ahora la sequía. Anselmo dice: ¿le rezaste para Santa Rita, como te dije? Fabiana: peina. Y vos para uno saber rezar, yo no soy tu correo con Santa Rita. Ella contesta cuando le hablan. Decirle vos lo que necesitas, yo ya le pido mis cosas. Anselmo: ¿y qué es lo que le pedí vos? A ver, Fabiana: lo de siempre. De su delantal saca una muñeca de trapo y la cuna, acariciándola mientras habla. Yo le pido que guarde el alma de nuestra hijita finada en su regazo. No quiero andar que le pase nada allá en el cielo. Yo pensaba, Anselmo le dice: ¿qué cosa? Fabiana: que murió tan chiquitita, 4 años apenas, no ha de conocer a nadie allá arriba. Está ni con mi mamá, están mis tías, tu papá también, pero todos ellos murieron antes que ella, no se conocieron. Anselmo: y si a ese ella puede más estar entre todos esos desconocidos. Fabiana dice: pero si está en el regazo de Santa Rita, seguro que ella le cuida. Esto es lo único que yo le pido.
Nuestra vecina que tú le pides por los chanchos, Date. Anselmo, ¿y quién? Y la Rosa, pues. ¿Quién para más va a ser sino esa mujer vieja tarada? ¿Cómo te le va a molestar a la santa para que le cuide su chancho? ¿Por qué no le cuida a ella? ¿Te acordás que hace unos días cuando uno de esos chanchos viejos atropelló toda nuestra huertita y comió toda la zanahoria? Anselmo, yo ya le dije al marido, la próxima vez te carneo tu chancho y te mando de regalo la butifarra después. Fabiana, muy bien, así se habla. ¿Y qué te dijo él? Anselmo, ¿y qué tipo me va a decir ese guampudo? Fabiana, y yo no sé, será guampudo pero no es mudo. Dice. Anselmo, vos quedate tranquilo, que el tipo entendió. Ya ves que hasta la mujer está rezando por ese asunto. Fabiana, sí, pero con eso uno se ataja a esos chanchos. Chiquero y que le den maíz, coañame muy, manga gane. Por eso es que los chanchos saltan todo el cerco y vienen a buscar comida por donde pueden. Anselmo, eso le dije al guampudo, cuide su hacienda, compadre. Fabiana, pero en la cajenita tenemos este poquito de tierra para nuestra chacra, encima vienen los chanchos, las vacas ajenas a comer todas nuestras pocas verduras. Anselmo, está media frío el agua tu mate, Fabiana. Fabiana le dice, bueno, a mi vaca tuvo ese fuego, no me esperes, don patrón. Checo es cuñada empoderada. Checo fue la cuñada feminista, faltaba más. ¿Acaso trabaja de adobo o hay paro general de la pyme, don marido? Anselmo, epa, no es para tanto baile paisano. Fabiana, no, es que tenemos como 2000 años de patriarcado encima, chamigo. Y ya nos llegó el agua al cuello. Se terminaron los capataces y los machirulos. O hacemos las cosas entre los dos o esto se va al carajo. Así nomás te voy diciendo. Anselmo, de sencilla que no hay tormenta, doña. Tranqui. El agua estaba medio tibia nomás y usted ya sabe que si se enfría el chipacué, después no hay manera de parar la diarrea. Por eso no me acuerdo. Hasta ahí, ¿no? Bueno, leo un fragmento de un cuento que se llama Igotí. La piba era intransigente a ultranza, ¿viste? Era salvaje, no se movía ni un centímetro de su lugar. Cuando fueron a vivir juntos, el Alfred entendió enseguida que no podía invadirle sus estantes en la ladera ni en el placar, y que tampoco tenía que levantar mucho la voz. Antes de mudarse, cuando todavía vivía en Chavarría, ella se paraba en la horqueta del árbol de guayaba. Se creía la Afrodita del monte, un poco lo era. Comía hojas que arrancaba de los árboles a su paso, algunas las guardaba en su morral, otras las mascaba un poco y escupía, con fuerza, como expulsando la raíz misma de la planta. Igotí se llama, no iba a ser menos. En esa época, ella caminaba apoyando todo el pie en la tierra, hasta en los pastizales detrás de la laguna. La guaina andaba descalza, como si fuera el patio de su casa. Cantaba con noche tapada y con los verdones. Un anochecer, la vieja del monte, ese pájaro que todos escuchan y pocas personas ven, la miró fijo, a sus pupilas como revelándole un secreto que nunca dijo a nadie. El Alfred la conoció en los carnavales de la plaza del pueblo. Ella acompañó a unas primas al baile y aunque se aburría, aguantó hasta el final. Él quedó desorientado. Nunca antes había conocido a una mujer con los pies en la tierra, firme, con la mirada en el horizonte, sin petulancias. Esa noche se le acercó. Salieron varias tardes a ver el sol caer atrás de los espinillos. Ella hablaba poco, escuchaba más. Él fingía interés por las cosas del campo, apenas entendía lo que ella le explicaba. Alfred tenía la costumbre de seducir a las chicas endulzándole el paladar. A él le gustaba jactarse de ser un gurú de los sabores refinados. Él sabía que con ella tenía que pensar bien cómo conquistarla. Sus estrategias citadinas no servirían. Igotí era diferente a las otras chicas. Ella nunca había probado Coca-Cola ni el daiquiri. Solo conocía el dulzor de la caña de azúcar arrancada de la tierra. Después de muchos rechazos y casi renunciando a su arte de seducción, un día le convidó a Roquefort. La descolocó, así, literal. El concierto de sabores preciso que ella conocía del monte, él le impuso el Roquefort con toda su intensidad. Le dijo que ese queso estaba habitado de seres vivos, pero que estaban muertos. Le explicó que eso debía ser el mismísimo sabor de la muerte, que era para valientes, que te penetraba profundo, ni aire deja,
y no se va. Te transforma en todos los planos, te alinea los chakras, te despierta el tercer ojo. Todo eso le dijo. Claro, el pibe no discriminaba un turco de un armenio y a la huayna del monte, de los Guapulú y los Matay, le hablaba de chakras, de iluminación. Cuestión que la desconcertó. Ese día, los hongos, los microorganismos o no sé qué, esos verdes azulados que están en el queso, entraron a su boca. Ella confió con toda su ingenuidad en el color parecido al monte que tenía la sustancia y probó. Primero se anidaron en el hueco de una de sus muelas, se pegaron en su paladar, como los chicos de la plaza del pueblo cuando se aferran al pasamanos. El amargor le recordó a la redondita del agua. Los bichos del queso aprovecharon su confusión para subir por la laringe, llegar a la amígdala y allí plantar bandera. Colonizaron su sentido gustativo. En la Biblia los últimos serán los primeros. Este cuento se llama La promesa. El tiempo se estaba armando, el olor a tierra mojada era un anuncio que traía los primeros soplos del helado viento sur. El cura de la parroquia Nuestra Señora de la Pompeya, el viejo Fortunato, escudriñó el cielo y se decidió a no esperar a las autoridades. El oficial de policía, encargado de custodiar la procesión, le pidió que, por favor, respetara la hora acordada. Tenía la orden de esperar la llegada de su jefe y de las autoridades. De no cumplir, él ya sabía qué sanción lo esperaba. Fortunato, un viejo mal llevado, por ese temperamento decían, le había impedido ser obispo, le anunció: no voy a permitir bajo ninguna circunstancia que la Virgen se moje. Señor cura, la policía no se va a mover, le respondió el oficial. No preciso de su autorización, tampoco del obispo, ni del intendente, ni de la marincoche, le contestó el cura y remató: Judas, quédate con tus 30 monedas. Ameritaba tal despliegue de las fuerzas vivas de la ciudad la inauguración de la sala de atención primaria de la salud del barrio Pujol, engalanada para la ocasión con banderas argentinas y papales, para la que había concurrido toda la barriada del Pujol y su extensión ribereña, el Bajo Pujol. El padre Fortunato, con la habitual cara de pocos amigos con que oficiaba misa, se paró frente a la multitud, hizo la señal de la cruz y dio la orden de inicio de la procesión media hora antes de lo previsto. Y efectivamente, la multitud comenzó su lenta marcha sin los efectivos policiales, o sea, sin las camionetas que encabezan y cierran la columna de gente que aportan sus hermosas sirenas y sus vistosas luces blancas y celestes del mismo color de la bandera patria. Al cura lo secundaban con primorosas carapelas confeccionadas por los alumnos de la escuela primaria del barrio, el jefe de la sala y su personal, el médico, la psicóloga, la kinesióloga, las dos enfermeras, la secretaria, el personal de limpieza y el sereno. También la directora de la escuela, las maestras y los abanderados. Por detrás de ellos marchaba la Virgen de Itatí, una hermosa escultura de yeso con 1,5 metros de altura, hecha para la ocasión por un artesano especializado en el arte sacro del Pujol, que luego de la procesión y de la bendición correspondiente por parte del obispo, iba a ser emplazada dentro de la réplica del santuario de Itatí, en el patiecito del frente de la sala de primeros auxilios. Al tanto de la Virgen estaba empotrada sobre una gruesa tarima de quebracho confeccionada por un conocido carpintero del barrio, y la sagrada carga era soportada por 8 miembros de las reuniones de alcohólicos anónimos de la iglesia de Nuestra Señora de la Pompeya. Detrás de la Virgen caminaba la multitud, se extendía por 3 cuadras, encabezada por una mujer muy importante, encargada de los cánticos y rezos, quien también leía pasajes de la Biblia en la parroquia de la Pompeya. Con los primeros pasos entonó: María está pasando por aquí, con un megáfono, y la multitud continuó con el cántico y la marcha desde el frente de la sala y se dirigió hacia la avenida Armenia. Los vecinos, que nos habían sumado a la procesión, esperaban en la vereda el paso de la Virgencita, la mayoría con velas blancas y otros con velas rojas, que amagaban apagarse con las oleadas del viento sur. Una cuadra antes de llegar a la avenida Armenia, los caminantes doblaron hacia la derecha, anduvieron una cuadra más y volvieron a doblar a la derecha en dirección a la placita del barrio. En ese preciso momento se largó la lluvia. Era un chaparrón intenso, más apropiado para el verano que para un día de invierno. El cura estaba preparado para esa circunstancia. Chiche, subite y protege a la Virgencita con mi paraguas, que no le caiga ni una gota. Si es necesario, hacelo con tu vida. Te va a perdonar todos tus pecados
hasta el día que te mueras, le dijo al niño oficial de monaguillo en su iglesia. Y ahí continúa. La hora que estamos llegando, la señorita que entró para avisarnos que ya queda, tenemos que respetar también a la gente que viene después que nosotros. Ahora nosotros nos aplaudimos a ustedes por habernos aportado y por haber estado con nosotros. Bueno, si les gustó, comenten, el año que viene en la feria de libros estaremos de nuevo con el mismo, con los 4 ítems y cada uno leyendo distintos. No nos vamos a volver a leer lo mismo, a ver si se aprenden de memoria. Un abrazo grande para todos.